Yo creo que hay que replantear algunos. Se oye muy mal, pero a ver, una persona, un baquetón de 29 años, Sí, que no trabaja. que le pagan 7,500 pesos por aprender un oficio, mientras que a un médico residente le pagas menos, Y a un o a un policía. policía le pagas un promedio, el salario promedio de los policías de la INEGI son 7,500 pesos, pues yo no sé si se deba hacer eso, ¿no? Habló de trenes y de agua. Así es. Y ahí lo más importante es si esto suma o cómo suma, ¿no? Y entonces pedirte que nos des tu opinión. Mira, regresando un poco a lo que hoy tenemos y que sabemos, digamos, a ciencia cierta, Sí, que es partiendo de estos precriterios de política económica que están entregados en la Cámara de Diputados, que es lo único que tenemos realmente que es sobre lo el que futuro, tenemos exactamente, ¿no? sobre el año 2025. Quizás yo te diría una cosa adicional, pues ya ves que se han bajado las expectativas de crecimiento para el próximo año Constantemente. constantemente, entonces pues lo ubican abajo de 2%, ¿no? 2% y el problema es que 2025 Esto ya menos. estamos menos todavía. Exactamente. Entonces vamos a crecer al 2. Bueno, el 1,9 creo que es la última estimación y 1.8 según algunas estimaciones. Y sumado algunos- a los otros 5 años del gobierno de Andrés. el promedio No, de Andrés estamos- no va a llegar al 1% y si menos del llega 1%, va a tener 0.8%. No crecimos. En fin, lo que comentamos la vez pasada, que es que tendremos, pues, si acaso, una acumulación de déficit. Muy déficit elevada. De crecimiento, déficit de desigualdades, déficit de pobreza, Sí. déficit de infraestructura, déficit de agua, en fin, y obviamente déficit de seguridad Y quiere seguir Totalmente. con y el Tren déficit Maya. de justicia. Totalmente. Mira, yo creo que ahí los proyectos que, digamos, hoy funcionan, porque él asegura que el Tren Maya lo van a inaugurar en septiembre, según él dice, y el problema es que ya los inauguraste y ahora pues los vas a tener que subsidiar, ¿no? Entonces, el gasto no se acaba, que eso es bien importante señalarlo. Tienes, por ejemplo, peticiones de gasto de Mexicana de Aviación, 20,000 millones de pesos para comprar aviones, ¿no? Ya le has metido 6,000 millones. Pero regresando un poco a la pregunta de Ángel, si partimos de los precriterios de política económica y de lo que sabemos para 2025, pues mira, el menor crecimiento implica menos ingresos públicos de entrada, si es que además ya ofreció que no va a tocar o no va a haber una reforma fiscal. Porque hay menos actividad económica Así y es. por lo tanto todo se deprime, incluyendo los ingresos. Los ingresos públicos, ¿no? Sí. Entonces, se puede... Porque hay menos impuestos, porque las empresas generan menos utilidades. menos utilidades. etcétera. Entonces, si partimos de estos precriterios que dicen que el déficit público será del 3% del producto, que es como 1 billón de pesos, y que implicaría Es decir, la mitad la mitad de lo que de lo que- vamos a cerrar en de 2024. lo que estamos pidiendo de hecho ya se está ejerciendo Así es, en el 2024, así es, que es casi 6%, prácticamente Exactamente. 6%. exactamente. Y entonces estamos hablando de la mitad. De la mitad. Ahora, sobre ese escenario está anunciando Claudia Sheinbaum proyectos, digamos, adicionales que no están considerados hoy en los precriterios por 300,000 millones de pesos. Es que fue el anuncio que hizo ayer. Adicionales. Adicionales a lo que tenemos, porque no están concebidos, no están previstos en estos precriterios. Considerados, sí. Yo te diría que incluso los precriterios traen subestimación de algunos programas sociales. Le hace la pensión de adultos mayores. Y traen un incremento lineal del casi 3.8, 4% para la mayoría de los programas, porque los precriterios te enlista todos los programas del gobierno, digamos los principales programas gubernamentales, no solamente sociales, sino de infraestructura. Perdón, Mario, pero eso quiere decir que lograr el 3%, que es la mitad de lo que habría sido el año de 2024 en materia de déficit público,
pues va a estar muy difícil. Yo te diría... Porque todo lleva una dinámica de 3.8, de Así es. 4%, etc. Así es. Yo te diría hoy que es imposible que se cumpla. Porque tienes un escenario donde se te caerían los ingresos a menos en proyección y por el otro lado le estás metiendo al gasto estos 300,000 millones de pesos. Además de que traes otros programas sociales, yo te diría subestimar. Pero bueno, a ver, de estos 300,000 millones serían otros 2 programas sociales que ya que está anunciando, el de mujeres de 60 a 64 años, que van a recibir una pensión de 3,000 pesos bimestrales, 1 millón de mujeres, es lo que ella ha anunciado, o sea, eso cuesta fiscalmente 18,000 millones de pesos, y un apoyo que al que ya le redujo, ella había anunciado una beca para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de 650 pesos mensuales, que si tú lo multiplicas de entrada, pues por esto son 22 millones de estudiantes, pues el programa costaría 133,000 millones. Ya se dieron cuenta que no hay manera de que no alcanza. De que no alcance para eso, entonces ella está bajando el programa solamente a estudiantes de secundaria, esta beca de 650 pesos mensuales. Más o menos hay como 5.2 millones, 5.3 millones de estudiantes de secundaria, lo que ubicaría el costo fiscal del programa de alrededor de 40 a 45,000 millones, que sumados a los 18 que te va a costar el de mujeres, serían más o menos 60,000 millones de pesos. Entonces, de esos 360,000, se estima que serán para estos programas. Te quedan 240. 240 que ella dice que van a ser para trenes y para agua. Se supone que la recomendación que se ha dado por diversos especialistas para hacer frente al tema de la falta de agua en zonas urbanas y el campo también es de 100,000 millones de pesos anuales, ¿no? Entonces, si asumimos que de estos 240 serían 100,000 millones de pesos anuales, los que se tendrían que invertir, pues dejaríamos 100,000 millones para trenes, que como tú dices, pues sería entrar un poco a más de lo mismo, ¿no? No hay que olvidar que pues el Tren Maya tuvo un sobrecosto casi 3 veces más de lo que se planeó originalmente y no está siendo rentable. De todas maneras, pues es decir, no se prevé que sea rentable una vez que esté en operación, porque no está en operación. Exactamente, bueno, los tramos que ahorita de hecho, algunos están tramos circulando, están inundados. Así es. Entonces, me parece que esto sería, pues, estar creando más proyectos que, por lo menos de corto plazo, pues van a ser un barril sin fondo, ¿no? Amén de que le costarían al gobierno porque habría que subsidiarlos. Y a nosotros, sí, con nuestros impuestos, con un elemento adicional, yo te diría, ¿no? Hoy nos estamos dando cuenta, está reportando el INEGI, que la inflación vuelve a subir. Es decir, hay un rebote de la inflación de 4.6 que teníamos anualizada en el último dato, sube a 5.6, si no mal recuerdo, 5.61. Sí. Que esto, pues, en mi opinión, te va a alejar las posibilidades, al menos en el corto plazo, de una disminución de la tasa de interés, que además repercute en el costo financiero del gobierno. Pero además repercute en el costo financiero de las empresas. Así es. Y por lo tanto, pues habría que pensar que muchos de los proyectos simple y sencillamente no se van a llevar a cabo, Carlos, en virtud de que resulta muy caro el financiamiento. A ver, la pregunta una es, la gente que está recibiendo hoy dinero, que son cerca de 10 millones, dijiste, o ¿cuántos son? A ver, según la propia Secretaría del Bienestar, pensión de adultos mayores la reciben 12.1 millones adultos de personas. Mayores, y luego los ninis y todas las mamadas que hizo. Estaremos hablando de un universo de entre 13 y 14 millones de personas, cuando menos, ¿no? Ok. Esas 14 millones de personas van a seguir recibiendo el mismo dinero que Andrés les está dando. A ver, ¿y lo podemos pagar? Yo te diría, a ver, de que lo podemos pagar, hasta ahorita se ha podido pagar. Que ha implicado, desde mi punto de vista, pues un endeudamiento más allá de lo normal o de lo sanamente aconsejable, ¿no?
Si tú ves el gasto del gobierno o el déficit gubernamental o el endeudamiento de estos 6 años, son entre 6.5 y 7 billones de pesos. ¿Cuánto te has gastado en programas sociales en toda la administración del López Obrador? Si sumamos los presupuestos, son como 2.7 billones. Billones. Entonces, tienes un endeudamiento que equivale al doble, un poco más del doble, del costo de los programas sociales, que te induce a pensar que, bueno, que los programas sociales no han sido el problema, ¿no? Yo creo que hay que replantear algunos. Se oye muy mal, pero, a ver, una persona, un baquetón de 29 años, sí, que no trabaja, que le pagan 7,500 pesos por aprender un oficio, mientras que a un médico residente le pagas menos, o a un policía le pagas un promedio, el salario promedio de los policías de la INEGI son 7,500 pesos, pues yo no sé si se deba hacer eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo en apoyar a un joven de 18 a 24 años que está saliendo de la universidad, que no tiene experiencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, en mi opinión, habría que replantearlo, pero aún así, no, desde mi punto de vista, no ha sido, digamos, el factor grave de endeudamiento que ha tenido este gobierno. Pero yo te agregaría una consideración. El día de hoy se publica en alguno de los periódicos que se le va a quitar a cambio climático para darle más al Tren Maya. Es decir, no estamos invirtiendo absoluta y totalmente las prioridades que debemos estar manejando como país. En primer lugar, la principal responsabilidad intergeneracional que tenemos es con el planeta. Claro. Porque no tenemos otro. Y es con la ecología dentro de nuestro país para hacer la parte que nos corresponde del esfuerzo del mundo entero. Y por otro lado, se está diciendo que se le va a quitar al programa. Este año se le va a quitar, es del año 24 el problema, se le va a quitar al cambio climático para darle al Tren Maya, para asegurar que se termina el Tren Maya, como decías tú, pues que se termina en, qué sé yo, septiembre, el mejor de los casos. Así es. Y además, pues muy cierto lo que tú apuntabas, ¿no? Que todavía no se consolida y no se va a consolidar, tú lo comentabas ahorita hace un rato, pues lo que está sucediendo con el Tren Maya y con los trenes podría suceder en general. Entonces estamos creando proyectos que a la larga nos van a costar, finalmente van a ser motivo de un subsidio. Sí. Y te voy a dar un ejemplo, porque además está muy en boga este tema de la seguridad, de la reforma judicial y todo esto de lo que habla, ¿no? Por ejemplo, inyectarle dinero a Mexicana de aviación o pagar los 20,000 millones de pesos subsidio que están pidiendo, es un subsidio junto con los otros 6,000 que le has dado. Prácticamente a fondo perdido. Exactamente. Ahora, con esos 26,000 millones de pesos, hubieses podido subir el sueldo a todos los policías del país y que en lugar de percibir un salario de 7,500 pesos, recibieran lo que la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ha recomendado como un sueldo promedio, no le quiero decir decoroso, que creo que en esta época no es decoroso, de 16,500 pesos mensuales, ¿no? Entonces, ahí está otro ejemplo de las aberraciones de gasto de este gobierno. Creo que en este momento... O sea, Mexicana de Aviación es mejor que los policías de todo el país, o sea, que ganan un sueldo de 16,000 pesos. Cuando hoy se publica la encuesta, la ENSU del INEGI, que es la encuesta de percepción de inseguridad, y en el país, a nivel nacional, 6 de cada 10 perciben su entorno inseguro. Tenemos ciudades como Fresnillo, en donde la percepción de inseguridad es del 95%. Que es donde por esa razón precisamente
empezó la campaña Xochitl, ¿no? Xochitl ahí. Sí, sí. Y no bajan, no baja esta percepción, ha disminuido un punto porcentual con respecto al trimestre anterior, o sea, Nada. pues no. No, pero sigue siendo Fresnillo. Sigue siendo Zacatecas. Sigue siendo Zacatecas, ¿no? Entonces, sí me parece que las decisiones, esto reafirma lo que tú confirmas, de que pues no tienen lógica ni sentido las decisiones que se están tomando, ¿no? A ver, pero hazme, por favor, aclárame. La teoría dice que mientras más déficit, más inflación. Sí. Mientras más déficit, más inflación. Por toda una serie de razones, porque hay que endeudarse y se presionan las tasas de interés, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que mientras más déficit, más inflación. Y ya estamos viviendo precisamente eso. Estamos hablando de que 6% de déficit está generando 5.6% de inflación, Sí. que es la más alta en no sé cuántos meses, ¿no? 27, señala el INEGI que son 27 quincenas, que son que un año y 27 cacho. quincenas, sí, sí. Pero eso quiere decir que estamos hablando Año y 2 meses. del efecto de que ya el máximo déficit que se ha tenido desde el año 88, no sé qué más, está generando lo que económicamente habría que esperar que Claro. generara, que es mayor inflación. Bueno, efectivamente, dicho de otras palabras, pues lo que la teoría dice, ¿no? Lo Así que es. los libros dicen, lo que la experiencia dice. Nada más que yo creo que si nos escuchan, pues nos van a decir que tú y yo somos neoliberales conservadores, ¿no? Aspiracionistas. Pero eso quizá. ya nos lo han dicho en todos los tonos.